Pues bueno, ya. El Señor nos presenta la palabra de Dios que nos indica a nosotros cómo podemos llegar a tener la vida eterna, cómo gozar de esa eternidad por siempre. Pero hay un problema. El mismo San Pedro nos lo viene a decir. Venga para acá. ¿Se acuerda que estamos leyendo 2 de Pedro 1:19, verdad? Y luego pasamos al 20. Nos viene a decir entonces San Pedro que realmente la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a tener una luz en medio de la oscuridad, pero hay un peligro. Hay un peligro. Léalo. 2 de Pedro 1:19 y pasa al 20. Lo lee de completo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien. ¿Qué? Sépanlo bien. Advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque hay peligro. Siendo las escrituras algo tan importante, siendo el camino que nos conduce hacia Dios, siendo la lámpara que nos ilumina, hay un peligro. Y ustedes lo dan de saber, pero los católicos hasta hoy no lo saben. Sépanlo bien. ¿Quieren saber qué es lo que tenemos que saber? Otra vez. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Prendo la luz y le hago zoom para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pero no lo tenemos que saber. ¿Lo tenemos que saber? Bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Bárbaro. Siendo la palabra de Dios tan importante, la lámpara, la luz, siendo la simiente del reino, siendo la semilla del reino, cuidado, sépanlo bien, ninguna parte de las escrituras puede ser interpretada por cuenta. Ahí está el problema. Porque el diablo sabe que las sagradas escrituras es la palabra de Dios que nos conduce sin error a la salvación. Y dice el diablo, no quiero que la gente se salve. Pues ahora, si la gente comienza a leer las escrituras, voy a hacer que la gente comience a interpretar las escrituras por su propia cuenta. Entonces Petronil le dice una cosa, Pánfilo otro, Albertina otro, y cada quien dice lo que le da la gana. Y se echó a perder todo. ¿No es eso lo que está pasando con las sectas protestantes? ¿Por qué cada secta funda su propia iglesia, se pelea con el pastor y funda otra iglesia y el uno enseña una cosa, el otro enseña otra, el otro enseña otra y todos tienen la Biblia pero enseñan cosas distintas? Porque se les olvidó lo que dicen las escrituras. Otra vez, sépanlo bien. Ninguna profecía. No, sépanlo bien. Sépanlo bien. Eso se le olvidó a los protestantes. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pero el pastor me dijo que yo podía leer la Biblia y la podía interpretar por cuenta propia. Pregúnteme si me importa. Esa es palabra de Satanás. La palabra de Dios dice, nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? ¿Cómo dividió Martín Lutero la iglesia? Interpretando las escrituras por su propia. ¿Y qué fue lo que más le dolió a Martín Lutero? Que su discípulo Zwinglio Calvino interpretaron las escrituras por su propia cuenta y abandonaron la iglesia de Martín Lutero y fundaron cada uno su propia iglesia. Y ahí sí se puso a llorar. Lo que él hizo con la iglesia de Cristo, lo hicieron sus discípulos con la iglesia de él. La dividieron. ¿Por qué? Porque cada uno interpretó las escrituras por su propia cuenta. Los testigos de Jehová dicen una cosa, interpretan las escrituras por su propia cuenta. Y dice que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Que me diga un protestante en el mundo, lo reto, en qué capítulo y en qué versículo lo dice las escrituras.
Y yo les muestro donde dice nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Ese es el problema que tenemos. El católico no lo sabe. Entonces el católico llega a alguien a su casa y le dice, Dios te ama, hermano. Vengo a predicar la palabra de Jehová. La palabra de Dios dice que todo el que crea en ella será salvo. Aleluya. Dice Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí. Rechaza a Jehová que me ha enviado. Y usted dice, bueno, trae la Biblia, es cristiano, eso es lo mismo. Y dice la Biblia, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Y entonces qué hacemos? Si leemos las escrituras, decimos, no, vete de aquí. Yo soy católico y no quiero escuchar. ¿Pero por qué? Porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Listo? ¿Qué más quiere? Dios dejó las sagradas escrituras y es importante, pero el diablo quiere destruir las escrituras. Quiere cambiar las escrituras. Y nosotros no podemos permitir que el diablo cambie las escrituras. Por eso, usted me busca, usted ponga esa marca ahí que ahorita volvemos para acá. Usted me busca Gálatas 1, 6 en adelante. Y usted me busca 2 de Corintios, capítulo 4. Y ustedes vamos a ver estas dos citas. ¿Cuál es lo que vamos a ver? Gálatas 1, 6. Vamos a ver qué es las escrituras. La palabra de Dios. ¿Qué es las escrituras? La palabra es la luz, la lámpara. ¿Qué es la escritura? La simiente del reino, la semilla del reino. ¿Qué es la sagrada escritura? Es el camino que nos conduce hacia Dios. Pero ojo, el diablo lo sabe. ¿Y qué hace el diablo? Que la gente interprete las escrituras por su propia cuenta. Que la gente venga a enseñarnos otra cosa distinta. Véanlo. Ver, usted primero. Gálatas 1:6. Escuchemos cómo dice Gálatas 1:6. Le va a reclamar Pablo a los Gálatas. Y le va a decir a los Gálatas, ¿qué les pasó? Me sorprende que ustedes, siendo cristianos, se hayan apartado de Dios para seguir otro evangelio. Y después dice, y no es que haya otro evangelio. Es que hay gente que los quiere confundir a ustedes dándole la vuelta al evangelio. Aquí está la advertencia, que no está en la Biblia, y estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron de sabiduría. Escúchenlo. Estoy maravillado estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el problema? Que la gente está siguiendo un evangelio diferente. ¿Y por qué un evangelio diferente? Porque el diablo sabe que Cristo dejó el evangelio, la palabra de Dios, para conducirnos al cielo. Entonces el diablo propone un evangelio diferente para confundir y engañar a la gente. Por eso dice, me sorprende que hayan abandonado a Dios para seguir otro evangelio. Porque cuando usted sigue otro evangelio que no es el que Cristo dejó fielmente, usted abandona a Dios. Pero eso no se le va a decir el diablo. El diablo le dice, vente conmigo y serás salvo. Si usted se mete a evangélico, usted va directamente al cielo con tu ropa y zapatos. No tiene que pasar por purgatorio. ¿O no? Porque el diablo es padre de toda mentira. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es palabra de Dios, es algo muy importante, y el diablo se mete con la palabra de Dios para engañar. Entonces hace que la gente se aparte de Dios. ¿Cómo se aparta la gente de Dios? Dicen los protestantes, para engañar al tonto, dice, cuando se fuma, cuando toma, cuando baila pegado. Eso es verdad que se aparta de Dios así. Pero el Gálatas, el evangelio de hoy, la palabra de Dios hoy, dice que es de esa manera no solamente nos apartamos de Dios, que nos apartamos de Dios cuando nos vamos con una secta que predica otro. ¿Y usted cree que los católicos han tomado cuenta de eso? ¿Qué? El católico dice que eso es lo mismo. Yo me voy al evangélico, yo voy al culto evangélico, pero eso es lo mismo, no hay ningún problema.
Allá hasta sacerdotes lo dicen. Allá es la palabra de Dios, aquí la palabra de Dios, allá se canta, aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. ¿Lo mismo? No. ¿Y para qué se pelea con los evangélicos? Y eso es lo mismo, cuidado. Yo voy a tratar de mostrarle con la Biblia. Verá si me creen o no me creen. Pero yo quiero primero que ustedes pongan la lupa y observen que se apartan de Dios. Otra vez, el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado Alejado, la palabra alejado, subrayenla. Que se hayan alejado de Dios. ¿Quién es Dios? del que os llamó. Dios nos llamó. Y se han alejado de Dios. ¿Cómo se alejaron de Dios? Tomando licor. No, ahí no dice eso. Matando. No. Así también se aleja de Dios. Pero aquí lo que estamos hablando no es de eso. Se han alejado de Dios Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. seguir un evangelio diferente es un pecado. Es apartarse de Dios. Se llama apostasía. Es un pecado. ¿Y qué pasa con los católicos que no saben que eso es pecado? ¿Y cuántos católicos se meten en el evangélico y dicen, yo estoy salvo? Eso es lo mismo. Sigue. No que haya otro, No es que haya otro evangelio. Si no hay otro evangelio, entonces ¿de qué estamos hablando? Atención, pueblo cristiano. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es obra del diablo. Gente que nos perturban, que llegan a la casa, nos llegan al trabajo, en la calle, y quieren pervertir, destruir, cambiar el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Ustedes lo saben. Miremos el evangelio de Cristo sobre la Eucaristía. Agarró pan y ¿qué dijo? Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Cómo pervierten los evangélicos eso? Eso simboliza el cuerpo, pero la Biblia dice esto es el cuerpo. No, es que Cristo quiso decir que eso simbolizaba. Pero ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué dijo esto es mi cuerpo? ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, de Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. ¿Por qué lo dijo Jesús así? ¿Y por qué vienen a pervertir el evangelio? Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se los perdonen le quedarán. Y viene un protestante y dice, no, eso es mentira, invento del cura, pero es que está en Juan 20, 21 al 23. Y yo, entonces, ¿por qué dice que no? No es que el pastor me dijo que no, y a mí qué me importa lo que diga el pastor. Es que yo tengo que confesarme directamente con Dios o en la pata de un palo. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde? ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? La cruz es maldita, ¿dónde lo dice la Biblia? La cruz es señal de muerte, ¿dónde lo dice la Biblia? El Papa es la bestia, ¿dónde lo dice la Biblia? La iglesia es la Gran Babilonia, ¿dónde lo dice la Biblia? Que la iglesia es la Gran Babilonia. Que María tuvo más hijos, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué mienten? Vean los videos, vean los debates que he tenido con los pastores. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ah, porque hay personas que andan queriendo destruir el evangelio. ¿Cómo es? ¿Otra vez? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y perturban al católico, que queda perdido el católico. Ahora, ¿quién le creó? Sigue. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ¿Cuál será el peligro para los cristianos? Que va a venir gente a predicar otro evangelio diferente. del que os hemos anunciado, Ahí está el problema. Va a venir gente, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, luz del mundo, pare de contar, que van a predicar el evangelio diferente a como se ha predicado a lo largo de 2000 años en la una y única iglesia que fundó Jesucristo. ¿Por qué los católicos no se dan cuenta de eso?
Porque los curas no le abrimos los ojos a la gente. Porque los curas no somos capaces de decirle a la gente las cosas. Pero está escrito, ¿qué vamos a hacer cuando llegue esa gente que viene a predicarnos el evangelio distinto a como se nos ha predicado? Eso se tiene que cumplir y se está cumpliendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que aceptarlo? ¿Eso es lo mismo? No, ¿qué dice la Biblia? Léalo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Vamos a ver qué tenemos que hacer. sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. El que venga, testigo va, pentecostal, adventista, a mí qué me importa, a predicar el evangelio distinto a como nos lo han enseñado a lo largo de 2000 años, sea maldito. Y usted dice, ay no, falta de caridad, falta de tolerancia, falta de amor. ¿Cómo va a decir eso, padre? Si ellos no quebran un plato, ellos son santicos con la Biblia debajo del brazo, una sonrisa de oreja a oreja. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué lindos, qué tiernos. Si viniera el diablo con cacho y cola, ustedes saldrían corriendo. Y lo repite. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué los católicos no hacemos caso a eso? ¿Por qué escuchamos al que llegue? Yo escucho al que llegue, padre. A mí me llega un testigo de Jehová, lo escucho. Llega un pentecostal, lo escucho. Luz del mundo, lo escucho. Adventista, mormón, lo escucho. Porque yo soy ecuménico. ¿Usted es qué? Yo soy ecuménico. Usted no es más tonto porque no es más grande. Que ecuménico ni que 8 cuartos. Padre, ¿es que ese es ecumenismo? Que eso es ecumenismo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Es que yo escuché a un padre que dijo que eso era ecumenismo. Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco.